Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a CAF por invitarme a participar de este evento. La verdad que es un desafío para nosotros venir a contarles a todos ustedes qué estamos haciendo y cómo estamos tratando de llevar a hechos, ¿no es cierto?, y realidades esto de la agricultura digital, ¿no? Básicamente Ocaratech, en definitiva, ayuda a los usuarios, productores agropecuarios, a tomar mejores decisiones de negocios, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, Ocaratech, en síntesis, es una plataforma de aplicaciones móviles, ¿no es cierto?, y sistemas web, que lo que hace es integrar todas las fuentes de datos, o la mayor cantidad posible de fuentes de datos del sistema productivo. Meteorología, imágenes multiespectrales, máquinas precisas, todo lo que tiene que ver con cartas de suelo, análisis de suelo, toda la parte de gestión, ¿no es cierto? Que en realidad lo que vemos siempre es que hay una cantidad de plataformas, sistemas, y los tenemos en distintos formatos y todos son incompatibles unos con otros. Entonces renegamos bastante en juntar datos que salen de un lado, salen del otro. Tenemos Excel por una punta, tenemos, ¿no es cierto?, una aplicación de clima por la otra. Entonces Ocaratech lo que hace es integra todo eso, ¿no es cierto? Y sobre esa acá está justamente el entorno web, sobre esa plataforma lo que hacemos es desarrollar una serie de reglas prácticas o cognitivas para interpretar esos datos, ¿no es cierto?, y contextualizarlos según la realidad de cada usuario, de cada productor agropecuario. Porque está claro que, digamos, una variedad de soja funciona perfecto en Soriano, ¿no es cierto?, y no tanto en Artigas, pero la realidad es que Soriano no es todo uniforme y no funciona en todo Soriano de la misma manera. Depende de una cantidad de características del suelo, del clima. En definitiva, hoy toda esa información, todos esos datos están disponibles. El desafío es justamente cómo interactuar con ellos y cómo transformarlos en información que tenga sentido para mí. Ni siquiera para, ¿no es cierto?, toda la región, sino para un usuario particular, ¿no? Entonces, yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de una de las aplicaciones, pero los invito incluso a que ingresen en www.ocaratech.com, se generen un usuario y vamos a generar la posibilidad de que puedan utilizar las aplicaciones de forma gratuita, así que no tienen ningún problema. Si fallan, por favor, bueno, manden un mail diciendo, che, falló, leo esto, está todo bárbaro, pero puede fallar. Ahora, creo que en el entorno en donde estábamos, ¿no es cierto?, de productores agropecuarios, vinculados a las cooperativas, este paquete de aplicaciones tiene mucho sentido, porque es una aplicación de clima, ¿no es cierto?, que nos permite tener idea de cómo vienen los registros, de cómo vienen las tendencias, parecida a qué año, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya vamos generando esa información y tiene una cantidad de indicadores que tienen que ver con que si están dadas las condiciones meteorológicas para, por ejemplo, realizar una pulverización o no, el tema de estrés térmico del ganado, por ejemplo, bueno, en fin, lo van a poder ir viendo. A continuación hay una aplicación que básicamente es web, que se llama Ocatecultivo, que lo que hace es, permite generar, ustedes dibujan, diagraman, ¿no es cierto?, los cultivos, y la aplicación automáticamente le genera un set de indicadores, ¿no es cierto?, imágenes que ustedes van a poder, en donde ustedes van a poder ir viendo el seguimiento, el desarrollo, el monitoreo de sus cultivos. Y ahora lo vamos a ver más adelante también. OKT recorrida viene, ¿no es cierto?, a continuación. ¿Por qué? Porque vengo siguiendo el clima, tengo el cultivo, tengo el monitoreo del cultivo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Ir al campo a ver qué está pasando. Entonces ahí tengo una aplicación offline, ¿no es cierto?, que la llevo en mi dispositivo móvil, y si vengo viendo que el cultivo está empeorando en alguna zona del campo, bueno, en la recorrida ya no es más, acá aparte queda en evidencia dónde se hace la recorrida, porque va registrando automáticamente todo, pero la recorrida ya no es más pasar siempre por el mismo camino, la misma portera y de arriba de la camioneta ver, ¿no es cierto?, sino que implica, bueno, bajarse, porque estamos conscientes de que el cultivo está sufriendo, que hay alguna limitante, ¿no es cierto?, que está complicando el cultivo en alguna zona. Entonces, esto nos permite ir a esa zona, ¿no es cierto?, y relevar qué es lo que está pasando. A fin de cuentas, el sensor más importante que tiene todo sistema, que, ¿no es cierto?, abocado a agricultura digital,
sigue siendo el productor agropecuario. Así que nadie va a entender mejor qué es lo que está pasando que el productor agropecuario que va ahí y mira, ¿no es cierto?, el ingeniero agrónomo que determina cuál es realmente la situación limitante para aportarle al sistema y así el sistema se va retroalimentando, ¿no es cierto? Y finalmente OCA te muestras que en definitiva es una aplicación, de nuevo, que permite tomar muestras vegetales de suelo, ¿no es cierto?, en donde están integrados laboratorios locales también a nivel nacional, que ven ese registro, reciben las muestras físicas que ustedes les envíen y directamente les disponibilizan los resultados. De nuevo, para evitar que me llegue un PDF con los resultados, me llegue un Excel, me llegue en cualquier formato, lo mando a un laboratorio, uno me lo manda de una forma, el otro de la otra. O sea, la integración de todas estas plataformas es clave para la agricultura digital que estamos visualizando. Acá tengo un videito, no sé si esto avanza, no. Toco acá, ¿no? Activo esto. Ahí. Tenía audio, sí. Pero no importa. La idea es, en un minuto, mostrarle una de las aplicaciones que es OCA Recorrida, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver que ingresan y tienen un menú en donde pueden ver en un mapa las últimas recorridas que realizaron, ¿no es cierto? Ahí. Aparte la musiquita levanta un poco, si no ya venimos, después viene el break, así que tranquilo. Entonces ustedes pueden definir lotes, cultivos, ¿no es cierto? Y generar recorridas sobre esos lotes y esos cultivos, generar órdenes de trabajo, ¿no es cierto? Después queda todo en una web, obviamente. Entonces acá están los principales menús, ¿no es cierto? El estado general de los cultivos, con los estados fenológicos, el manejo de plagas, tiene ya manuales de enfermedades, malezas y plagas. El desafío que estamos asumiendo en este momento es que ya el manual ya es algo, si bien está bueno tener un manual en el medio del campo, ¿quién se le ocurre que va a buscar el manual? Bueno, ahora ya hay tecnologías que pueden identificar, ¿no es cierto?, fotografías. Por lo tanto, el desafío que estamos asumiendo es saquen la fotografía de la maleza y nosotros le decimos qué es, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, todos estos desarrollos tienen que ver con facilitar la detección de los problemas, ¿no es cierto? Y cada vez más enriquecer el sistema para que el sistema sea el que nos aporte información contextualizada, información respecto de lo que nos está pasando a nosotros mismos, ¿no? En ese lugar del campo, en ese lugar del lote, en ese cultivo, en ese momento específico de tiempo. Bueno, en definitiva, lo corto para no detenernos en demasía en ese tema. Entonces, en definitiva, les vengo comentando que tenemos una plataforma que integra fuentes de datos, ¿no? Sobre esa plataforma hay que generar información. Esto, por ejemplo, es parte de esa información que se genera. Esto es un esquema, son algoritmos que lo que nos permiten es clasificar suelos. Esa es parte del Uruguay. Con esta tecnología se compraron $50 millones de República FAP, así que las exigencias son bastante altas, ¿no es cierto? 12.000 hectáreas, para lo cual se filtraron 300.000 hectáreas en todo el país. O sea, un tercio del área disponible de soja del Uruguay, ¿no es cierto? En donde ustedes pueden ver, fíjense en los colores verdes, esto es macro, pero obviamente que se genera a nivel local, a nivel de un campo, ¿no es cierto? Se ven muy claramente 3 zonas en general en la mayoría de los campos que están muy vinculados a lo que les muestro acá. Fíjense en verde, un suelo profundo, oscuro, ¿no es cierto? Un perfil mucho más fértil. Fíjense en azul, ya hay pedregullo, ¿no es cierto? Y fíjense en el que está en violeta, ¿no es cierto? Entonces, esa caracterización, si ustedes son, ¿no es cierto?, una empresa de real estate, lo que quieren hacer es comprar tierras, bueno, acá tenemos una tecnología que nos permite identificar la aptitud productiva del suelo. Porque en definitiva lo que tenemos que encontrar son cuáles son aquellas tierras que están subutilizadas y por ende subvaluadas, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes son una empresa de agroquímicos, de insumos, en definitiva lo que nos permite eso, con algunos de los clientes con los que estamos trabajando, ¿no es cierto?,
es determinar cuál es el paquete de insumos que yo tengo que utilizar en la zona verde versus el paquete de insumos que tengo que utilizar en la zona violeta. Porque ¿qué es lo que nos termina pasando? Agarramos, vamos a las cooperativas donde somos clientes y terminamos comprando un híbrido de maíz de $200 en la bolsa y lo ponemos en el violeta. Y después muchas veces nosotros mismos, yo digo, soy hijo, nieto de productores, estoy en este tema, incluso participando en alguna medida también de los ámbitos cooperativos. Nosotros mismos somos los que decimos, este híbrido al final no sirve. Y la realidad es que tiene 15 años de desarrollo biotecnológico, esa semilla. Lo que nos está faltando, lo que le está faltando al sistema, son las capacidades para gestionar todos esos datos, para gestionar toda esa tecnología de punta que tenemos. Tenemos maquinarias agrícolas excepcionales, tenemos biotecnología excepcional. Lo que nos está faltando es la capacidad de articular esos recursos y de usarlo de la mejor manera posible. Evidentemente, entonces, una empresa que vende insumos tiene que visualizar que el paquete de insumos para las zonas que están en verde puede ser un paquete de punta, ¿no es cierto?, porque realmente va a pagar la inversión, pero no es el mismo paquete de insumos para la zona que está en violeta, ¿no es cierto? Capaz que ni siquiera hay que hacer agricultura en la zona que está en violeta. Entonces, esas diferencias de criterios son clave para el negocio en el que estamos, porque parte de la evolución y de la mejora de la competitividad y de la eficiencia tiene que ver con tomar mejores decisiones de negocio y tiene que ver con entender dónde estamos parados. Yo lo veía a mi abuelo, a mi padre, y en realidad mucho de esto por intuición lo sabían, porque habían caminado, andado a caballo, conocían cada hormiguero, cada churqui, pero eso no pasa más. Yo no conozco cada esquina del campo y no sé si lo he andado a caballo alguna vez. Entonces, estas realidades cambiaron mucho, van a seguir cambiando y son mucho más potentes, ¿no es cierto?, que el conocimiento por la experiencia, por 30 o 40 años de experiencia que pueden haber tenido mi abuelo y mi padre trabajando los mismos campos, ¿no es cierto? Fíjense cómo en realidad el monitoreo de cultivos permite esto que les comentaba de detectar zonas en donde está habiendo problemas y en donde en definitiva los rindes terminan siendo diferentes, ¿no es cierto? Ahora, la evolución está más que marcada. Hay que ir a esos lugares y hay que recorrer para saber cuáles son los problemas que están limitando el potencial de rendimiento de esos cultivos en esa zona, porque ahí hay que tomar decisiones de manejo diferentes, ¿no es cierto?, discriminadas. Fíjense en esto, por ejemplo, que es el seguimiento con imágenes térmicas, ¿no es cierto? Y este es un círculo de riego. Fíjense que esto está tomado antes de que incluso el maíz se acartuche la hoja, ¿no es cierto? Pero en realidad ya está mostrando que no está llegando todo en el contorno, no está llegando el agua y ya hay estrés. Cuando se acartuchó la hoja, ya estamos tarde. Habría que haber largado 10 días antes con el riego. Entonces, ese tipo de decisiones, de anticipar decisiones, por entender lo que está pasando, es clave para el negocio en el que estamos y es lo que va a hacer la diferencia en los próximos años. Porque en realidad la tecnología la tenemos. Tenemos las mejores máquinas, las cosechadoras tienen $30, $40.000 en sensórica, y no tenemos la más pálida idea para decir, porque realmente están sofisticados, pero tampoco tenemos que tener esa idea. Tenemos que en realidad generar estas estructuras que nos permitan bajar y contextualizar esos datos y que tengan sentido práctico de negocios. Porque en definitiva todos ustedes son empresarios, no el analista, ¿no es cierto?, de los datos. Fíjense, por ejemplo, para mostrarles, porque como decían algunos de los anteriores presentadores, hay cantidad de información, les deben haber ofrecido 1 millón de estas cosas, incluso a muchas de las cooperativas. Ahora, fíjense cómo al variar los índices, ¿no es cierto?, las herramientas con las cuales se interpretan la información, el dibujo cambia. Fíjense cómo es mucho más evidente una limitante de una zona, un tipo de suelo diferente en una imagen que en la otra, ¿no es cierto? Entonces, esto también tiene mucho que ver con que hay que involucrarse, hay que utilizar la tecnología, hay que adoptar la tecnología,
hay que asumir cierto margen de error, como en cualquier otra cosa, como nos pasó cuando incorporamos cualquier otra tecnología, siembra directa, los banderilleros, cualquier otra de las tecnologías que hemos utilizado, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Y bueno, como decía el colega anterior, de acumular una cantidad impresionante de datos, pero que esos datos tengan sentido. Entonces ahí está Ocaratech para eso, para dar una mano al productor agropecuario en la integración de todos esos datos, para simplificar el problema de que no tengan que andar entrando en 15 plataformas distintas, todos los de maquinaria tienen cada cual su plataforma, los de clima tienen la plataforma, todos hacemos plataforma en definitiva. No hay ni mejor ni peor. El tema es cómo simplificamos, cómo integramos, cómo generamos arriba de esa plataforma información concreta para tomar decisiones. ¿Cuál es el paquete de insumos que más se adecúa al tipo de suelo que tengo en mi campo, ¿no es cierto? Y cómo voy a manejar ese paquete de insumos. Entonces, a ver, los resultados son más que elocuentes. Estamos hablando de un 30, un 70% de impacto en rendimiento. Bueno, ni hablar el tema de la degradación del suelo. Muchas de las prácticas de manejo que hacemos realmente tienen un impacto negativo sobre el suelo, justamente por no entender la fragilidad de los suelos con los cuales estamos tratando. El uso del combustible, sin lugar a dudas, emisión de carbono, calidad. En el uso de combustible hay una herramienta que es muy potente, ¿no es cierto?, que la tenemos más que probada, de estimación de proteína en trigo, por ejemplo. Un mes antes de la cosecha sabemos cuál es la proteína estimada que va a tener el trigo, por ende la calidad. A ver, no está extendido, y es increíble que no esté extendido el uso de una herramienta de ese estilo. ¿Por qué? Porque terminamos cosechamos todo el trigo, todo junto, lo subimos a los mismos camiones y los mandamos al acopio 70, 100 kilómetros con suerte, si está cerca, ¿no es cierto?, el acopio. Cuando en realidad sabemos perfectamente cómo cosechar para eliminar aquel trigo que no tiene proteína y que nos va a impactar en el promedio y que en definitiva nos va a transformar todo el lote en un trigo forrajero. No tiene ningún tipo de sentido si ya sabemos cuál es el trigo forrajero. Un mes antes de la cosecha. Toda esa información permite tomar decisiones que tienen un impacto terrible en nuestro negocio. Porque si uno sabe que un tercio del trigo es forrajero, bueno, hace una bolsa y déjalo ahí al lado nomás, forrajero para los animales, y realmente manda por camión al puerto y demás el trigo que sabes que te va a dar un promedio de grado comercial y que no te van a matar en la comercialización. A ver, capaz que cada cual lo va a mirar desde el punto de vista que le conviene. Si yo estoy de este lado comprando granos, quiero la herramienta para saber cuál es el grano que necesito comprar, ¿no? Obviamente, pero bueno, el disponer de la información hace que todos tomemos mejores decisiones de negocio, ¿no? Bueno, hay una cantidad de otros beneficios, de otros impactos directos sobre la aplicación de tecnología. En definitiva, un resumen, acá perdonen que está en inglés, ¿no es cierto?, pero un resumen de la plataforma que estamos construyendo tiene 3 verticales importantes que tiene que ver con el seguimiento del cultivo, el primer rectángulo, con todo lo que tiene que ver con cartografía digital, ¿no es cierto?, y con todo lo que tiene que ver con equipamiento preciso, máquinas precisas, ¿no? Dentro de cada uno de esos 3 pilares hay dos niveles. Un nivel que tiene que ver con aplicaciones, porque la aplicación en definitiva es la vía de comunicación que tenemos y hoy es lo más importante. Todo el mundo está a las 24 horas, creo que hasta cuando dormimos, con el teléfono a mano. Entonces, las aplicaciones hoy son una herramienta vital en este proceso. Entonces, para monitoreo de cultivo tenemos cultivos, recorridas, clima, nitrógeno, tareas, bueno, todo lo que tiene que ver con cartografía, con la caracterización del campo según la aptitud productiva, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay 3 o 4 aplicaciones más, todo lo que tiene que ver con precisión, operaciones, tracking y demás, y después servicios, ¿no es cierto?, como esto que les venía mencionando, que son en definitiva la información, los datos contextualizados, ¿no es cierto?, es decir, los datos interpretados según la realidad de cada uno de los usuarios. Y en el seguimiento está el monitoreo, el tema del scouting,
de las recorridas, ¿no es cierto? El tema de generación de puntos de muestreo geoestadísticamente representativos, es decir, ¿dónde vamos a sacar la muestra? Bueno, hoy ya hay algoritmos que te definen cuáles son los puntos que son geoestadísticamente representativos de todo tu campo, ¿no es cierto? Para sacar la menor cantidad de muestras posible que sean representativos de eso. Bueno, en definitiva, para mostrarles, esto es muy dinámico, va cambiando continuamente porque está en plena construcción. No tenemos la palabra justa ni la solución ideal, ¿no es cierto? Sino que estamos en pleno auge de todas estas tecnologías y en pleno desarrollo, apostando, ¿no es cierto? Arriesgando, probando y asumiendo errores, como todo negocio. Ahora, vean la adopción, porque ustedes me dicen, bueno, sí, está todo muy lindo, parece que la cosa puede funcionar, este flaco dice que está convencido, pero fíjense en la adopción. Eso es Uruguay hoy. Hay más de 9.000 usuarios continuamente. La información que hay a nivel país y a nivel regional es abismal. Probablemente, y ojalá, algunos de ustedes tengan alguna de las aplicaciones y las usen, ¿no es cierto? Ahora, con esta lectura, ¿no es cierto? Yo veía antes el mapa en donde estaban posicionadas las distintas cooperativas, ¿no es cierto? Y lo mismo con los institutos de extensión. No hay red de extensión más potente que una red digital de este tipo. Porque ustedes pueden llegar a 13.000 usuarios directamente para hacer extensión del conocimiento que se les ocurra. O sea, no hay redes a nivel regional, en Embrapa, en el INTA, muy potentes desde lo físico. Ni esas redes tienen impacto en comparación con esto. Porque miren ese mapa, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde va la tecnología y a eso es lo que apunta, ¿no es cierto?, la agricultura digital. Esto por el otro lado, si bien hay usuarios, por el otro lado también hay empresas, proveedores, clientes, todos aquellos que tienen algo que ofrecer al usuario final, al productor agropecuario, todos aquellos que creen que tienen algún valor y que se lo quieren hacer llegar al productor agropecuario, como obviamente las cooperativas, ¿no es cierto?, de forma más personalizada y entendiendo cuáles son las necesidades reales de ese productor agropecuario, para que no sea una propuesta, ¿no es cierto?, masiva, que en realidad al grupo del medio le cabe bien, pero a los de los extremos no les llega ni por casualidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una cantidad de empresas, hoy por hoy hay algunas más, ¿no es cierto?, pero va tomando tracción y diría que las empresas de insumo son las que, de semillas y de agroquímicos, son las que van haciendo punta y más van a empujar todo este tipo de tecnología. ¿Por qué? Y porque se han dado cuenta que invertir 15 años en desarrollo biotecnológico sobre un híbrido o una variedad para que después se aplique de cualquier forma no tiene ningún tipo de sentido. Entonces conviene apostar e invertir un poco también en acercarle al usuario información respecto de cómo utilizar esa tecnología, ¿no es cierto? Ya no va más el masomenómetro de que, sí, poné acá, para allá. Si tenemos la tecnología y tenemos los datos para saber realmente qué es lo más potente, ¿no? Y para dar una visión, una proyección para adelante, y ya terminando la presentación, un poco esto es lo que vemos en el desarrollo de Ocaratech para los próximos años. O sea, vemos una cantidad de productos que van a estar en torno cada vez más de una semilla, ¿no es cierto?, que tiene determinadas características, con un coating, ¿no es cierto?, en donde ya va a tener insumos biológicos y demás para permitirle el mejor desarrollo, que eso ya está pasando, y estamos visualizando y nos estamos preparando y estamos desarrollando para seguir, ¿no es cierto?, esas líneas de tecnología que hoy ya están vigentes, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con conectividad, bueno, todos los aparatos, los vehículos autónomos, los drones, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con satélites, el Internet de las cosas, sensores en todos lados, ¿no es cierto? Eso ya es una realidad. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con lenguaje, visión, lo que les decía, o sea, interpretar las fotografías que tomamos y poder dar respuesta, decir, bueno, mira, acá me tomaste tal maleza, tal plaga, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con
realidad virtual o realidad aumentada, de forma tal que podamos ir en medio del campo, ¿no es cierto?, y podamos ir visualizando mucho más de lo que vemos a simple vista. Hará 2 o 3 años ya estuvimos probando, por ejemplo, un Google Glass, en donde teníamos un manual de plagas, ¿no es cierto?, que podías visualizar el manual de plagas. Desde la práctica no tiene sentido, pero bueno, el prototipo hace a que uno vaya avanzando y vaya desarrollando nuevas cosas. En GeneXus hoy por hoy ya están trabajando en el desarrollo de software para vehículos autónomos y una empresa como GeneXus en definitiva está continuamente adelantando olas tecnológicas, porque si hoy te permite desarrollar aplicaciones móviles, programar aplicaciones móviles, es porque empezó 6 o 7 años antes a generar esa herramienta, ¿no es cierto? Si hoy están abocados a programar vehículos autónomos es porque lo que se viene pasa un poco por todas estas tendencias tecnológicas y eso es lo que vamos a tener que asumir, lo que vamos a tener que conocer y lo que vamos a tener que manejar para ser competitivos, pero también para seguir existiendo como productores agropecuarios en un negocio digital, sin duda. Bueno, muchas gracias.